Thank you for joining us today. Gracias por unirse con nosotros esta tarde. My name is Kent Hovind. Mi nombre es Kent Hovind. I taught high school science for 15 years. Enseñé ciencia en las escuelas públicas por 15 años. Now, for 16 years, I've been an evangelist. Y ahora por 16 años he sido un evangelista. And I do seminars on creation and evolution. Y hago seminarios acerca de la creación y evolución. The Bible says, before the flood came, the people lived to be 900 years old. La Biblia dice que antes que vino el diluvio, las personas vivieron hasta 900 años de edad. How can you live to be 900 years old? ¿Cómo se puede vivir a ser 900 años de edad? What was it like before the flood came? ¿Cómo fue antes del diluvio? Why did they live so long? ¿Por qué vivieron por tanto tiempo? What does it mean when the Bible says God's going to restore things like they used to be? ¿Qué significa cuando Dios dice que va a restaurar las cosas como antes eran? The textbook says dinosaurs lived millions of years ago. Los libros textos dicen que los dinosaurios vivieron millones de años atrás. Did they really live millions of years ago? ¿De veras vivieron millones de años atrás? Or have dinosaurs always lived with people? ¿O han siempre vivido los dinosaurios con las personas? Maybe people have seen living dinosaurs. Tal vez personas han visto a dinosaurios vivientes. So what was the original creation like? Así que, ¿cómo era la creación original? What did they eat before the flood came? ¿Qué comieron antes del diluvio? What will it be like in the 1,000-year reign of Christ? ¿Y cómo será el reino milenial de Cristo? We will talk about that in this session. Vamos a hablar de esto en esta sesión. Where did all the water for the flood come from? ¿De dónde vino todo el agua del diluvio? Where did it go? ¿A dónde se fue? Were there really giant people on this earth over 10 feet tall, 3 meters tall? ¿Huyeron personas gigantes de más de 10 pies, 3 metros de altura? The Bible says in 2 Peter, knowing this first, there shall come in the last days scoffers, walking after their own lust. La Biblia dice en 2 Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los postprimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. They're going to say, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. Dirán, ¿dónde está la promesa del advenimiento de él? Porque desde el día en que los padres se durmieron, todas las cosas perseveran así, como desde el principio de la creación. The Bible says they are willingly ignorant of two things. La Biblia dice que ellos ignoran esto voluntariamente, ignoran dos cosas voluntariamente. First, they're ignorant of how God made the heavens by his word. En primer lugar, son ignorantes de cómo Dios hizo a los cielos por su palabra. Notice the word heaven is plural. There is more than one heaven. Note que el cielo es plural, cielos, hay más de que un cielo. We will talk about that in a minute. Vamos a hablar de esto en un momento. They're also ignorant of how the earth was standing out of the water and in the water. También son ignorantes de cómo la tierra estaba fuera del agua y en el agua. How can the earth be out of the water and in the water at the same time? ¿Cómo la tierra puede estar fuera del agua y adentro del agua a la misma vez? We will talk about that in a moment. Vamos a hablar de esto también en un momento. They are also ignorant of the flood. También son ignorantes acerca del diluvio. The Bible says the world was overflowed with water and perished. La Biblia dice que el mundo fue anegado por agua y pereció. 2 Peter says the heavens and the earth which are now by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. La Biblia dice en 2 Pedro 3:7 que los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. The scoffers are ignorant of the creation. Los burladores son ignorantes voluntariamente de la creación. They don't want to admit God created the world. No quieren admitir que Dios creó al mundo. That would mean he owns it. Esto significaría que Él es el dueño de él. And he makes the rules. Y Él hace las reglas. They don't like his rules. Y a ellos no les gustan sus reglas. They're ignorant of the flood. Son ignorantes del diluvio. Because that means God has authority to judge his creation. Porque eso significa que Dios tiene autoridad para juzgar a su creación. And he can. Y Él lo puede. This is his world. Es su mundo. He can destroy it if he wants. Él puede destruirla si quiere. And they're ignorant of the coming judgment. Y son ignorantes del juicio venidero. I like the bumper sticker that said, Jesus is coming, and boy is he mad. Me gusta lo que pusieron ahí en el carro, que Jesús viene pronto y caramba, está muy enojado. He is coming soon. Él viene pronto. Genesis 1:1 says, in the beginning God created the heaven and the earth.
En Génesis 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Down in verse 5, it says it was the first day. Y en el versículo dice que fue el primer día. Many Bible versions say it was just one day or a day. Muchas versiones de la Biblia solamente dicen un día. I know there are several different Spanish versions of the Bible. Yo sé que hay muchas versiones diferentes de la Biblia en español. Some are good, some are not good. Algunas son buenas y algunas no son buenas. Some of them say it was just a first day. Algunos simplemente dicen que fue un día o un primer día. Some people say there is a gap between verse 1 and verse 2. Algunos dicen que hay una brecha entre el primer y el segundo versículo. In 1814, a man invented this theory. En 1814, un hombre inventó esta teoría. He thought the earth was billions of years old. Él creía que el mundo era billones de años de edad. He knew the Bible did not say that. Él sabía que la vida no lo decía así. So he wanted to help God out. Así que él quería ayudar a Dios. He's going to try to blend the science and the Bible. Iba a tratar de mezclar la Biblia con la ciencia. The problem is, it is not science to say the earth is billions of years old. El problema es que no es ciencia decir que la Tierra tiene billones de años. It is only a religious belief. Es una creencia religiosa This is called the gap theory. y que se llama la teoría de la brecha. This is taught in many schools. Enseñado en muchas escuelas, Many good churches teach this, muchas buenas iglesias enseñan esto, but it is not scriptural. pero no es escritural. They teach between the first two verses of Genesis, there is ample scope for all the geologic eras. Enseñan que entre los primeros dos versículos de Génesis hay suficiente tiempo para todos los siglos geológicos. Is there millions of years between Genesis 1:1 and 1:2? ¿Hay millones de años entre Génesis 1.1 y 1.2? They say maybe this is where Lucifer fell from heaven. Dicen que tal vez es aquí donde Lucifer cayó del cielo And there was a pre-Adam civilization that was destroyed. y que había una civilización antes de Adán que fue destruida. This is what they teach, Es lo que enseñan, but it's not scriptural. pero no es escritural. Verse 2 says the earth was without form and void. El versículo 2 dice que la tierra era sin forma y vacía. They would say, God does not make things without form and void. Y dicen ellos que Dios no hace algo que es sin forma y vacía. Well, this does not mean it has been destroyed. Pero eso no significa que ha sido destruido. It just means he is not done yet. Simplemente significa que él no ha acabado. We have much information in this book on this topic, Tenemos mucha información en este libro acerca de esto. or a book that I wrote. We are translating this to Spanish now. O otro librito que he escrito que se está siendo traducido al español. This house is unformed and unfilled. Esta casa, por ejemplo, es sin forma y vacía. It is not destroyed. It's just not done. Pero no está destruida, simplemente no se ha acabado. No one is living in it yet. Nadie está viviendo. That is what it means Ahí. in verse. That is what it means in verse 2. Es lo que significa en versículo 2. God is not done yet. Dios no ha acabado. It is not formed. No está formado completamente. There is a verse in Jeremiah Hay un versículo en Jeremías where it talks about the earth being without form and void. donde también habla acerca de la tierra siendo sin forma, asolada y vacía. This passage is talking about a city that has been destroyed. Este pasaje sí está hablando de una ciudad que ha sido destruida. It says the mountains trembled Dice que los montes temblaron and the birds had fled. y las aves habían salido. Well, the birds were not made till day 5. Bueno, los pájaros, las aves no fueron hechas hasta el día 5. So this Jeremiah passage is not talking about the creation. Así que este versículo en Jeremías no está hablando de la creación. This house is also unformed and unfilled, Esta casa también está vacía y sin forma and it has been destroyed. y destruida. So it is possible to use those words for something brand new. Así que es posible usar estos términos, estas palabras para algo nuevo It is just not done yet. que no se ha acabado, And it's possible to use them for something that has been destroyed. o para usarlos para algo que sí se ha destruido. Exodus 20:11 is the Ten Commandments. En Éxodo 20 tenemos los 10 mandamientos. It says, in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is. Dice que en 6 días el Señor hizo todos los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. He wrote this on a rock with his finger. Él escribió esto en una roca con su dedo. He does not stutter. Él no habla mal. He said he did it all in 6 days. Él dijo que lo hizo en 6 días. This would include the angels. Esto incluiría a los ángeles, This would include Lucifer. a Lucifer. He was made in those 6 days. Él fue hecho en estos 6 días. The question is not, what does this verse say?
La pregunta no es ¿qué dice este versículo? The question is, do you believe what it says? La pregunta es si crees lo que dice el versículo. He said he did it all in 6 days. Él dijo que lo hizo todo en 6 días. And he rested on the seventh day. Y descansó en el séptimo día. There are many references in the Bible to 6 days of creation. Hay muchas referencias en la Biblia acerca de los 6 días de creación. There are many references that says he rested on the seventh day. Hay muchos versículos que dicen que él descansó en el séptimo día. If there's a gap between verse 1 and verse 2, Si hay una brecha entre el versículo 1 y 2, that is not the seventh day. no sería el séptimo día. Over and over it talks about the seventh day. Vez por vez dice el séptimo día. The Bible says man brought death into the world. La Biblia dice que el hombre trajo el pecado al mundo Death reigned from Adam to Moses. y que la muerte reinó de Adán hasta Moisés. Man brought death into this planet. El hombre trajo la muerte a este planeta. The Bible is very clear about that. La Biblia es muy clara acerca de eso. And death is an enemy. Y la tierra o la muerte es un enemigo. Ezekiel 28 tells us Lucifer was in Eden En Ezequiel 28 nos dice que Lucifer estaba en Edén until iniquity was found in him. hasta que se encontró iniquidad en él. It tells us he was created. Nos dice que fue creado, He was in Eden. estaba en Edén, He was perfect fue perfecto until he sinned. hasta que pecó. The Garden of Eden El jardín de Edén was not created until day 6. no fue creado hasta el día 6. If Satan fell between verse 1 and 2, Si Satanás cayó entre el versículo 1 y 2, we have a problem here. tenemos un problema aquí. Because he was perfect while he was in Eden. Porque era perfecto mientras estaba en Edén. The Bible says all the sons of God, which are angels, shouted for joy La Biblia dice que todos los hijos de Dios, en este contexto ángeles, se regocijaban when he laid the foundations of the earth. cuando él fundó las fundaciones de la tierra. When were the foundations laid? ¿Cuándo se fundaron la tierra? I believe that was on day 3. Creo que esto fue en el día 3. On day 3, the dry land appeared, En el día 3 la tierra seca apareció and the angels rejoiced. y los ángeles regocijaron. They saw God was going to create a planet. Vieron que Dios iba a crear un planeta. So the angels must have been created on day 1 or day 2. Así que sin duda los ángeles fueron creados o en el primer día o en el día 2. The Bible does not tell us. La Biblia no nos dice. At the end of chapter 1, Al final del capítulo 1, God saw everything and said it was very good. Dios vio a todo y dijo que era bueno en gran manera. If Satan fell between verse 1 and verse 2, Pero si Satanás cayó entre versículo 1 y 2, this verse would not be correct. este versículo no sería correcto. People say, aren't created and made different words? Algunos dicen, ¿no son crear y hacer dos palabras diferentes? Oh, they are used interchangeably all through Scripture. Bueno, a través de las escrituras se usan como sinónimos. God said he's going to make man and he's going to create man. Same thing. Dios dijo que iba a hacer al hombre, iba a crear al hombre, misma cosa. There is much more on that on video number 7. Hay mucho más acerca de esto en el video número 7. People who believe the gap theory, Las personas que creen en la teoría de la brecha they will say God destroyed the first world dirán que Dios destruyó al primer mundo and we are living on the second world, y nosotros estamos viviendo en el segundo mundo. and someday he will create a new world. Y un día Él creará a un nuevo mundo. Oh, that may sound good. Esto tal vez suene bien, It is not what the Scripture teaches. pero no es lo que la Escritura enseña. The book of Revelation, chapter 21, says we are still living on the first earth. Relación 21 dice que todavía estamos viviendo en la primera tierra, It is going to pass away someday, que sí se va a pasar un día, but we are still on the first one. pero todavía estamos en la primera tierra. It got rearranged because of the flood, Fue cambiada por causa del diluvio, but this is still the first earth. pero es la primera tierra. The Bible says the angels were created to be ministering spirits. La Biblia dice que los ángeles fueron creados para ser espíritus ministradores. We really have guardian angels. Tenemos a ángeles que nos guardan, Why would God make angels millions of years before man got here? pero ¿por qué hubiera Dios creado a ángeles millones de años antes de que el hombre llegara? The Bible says everything was created in 6 days. La Biblia dice que todo fue creado en 6 días. Satan was created. Satanás fue creado. Satan was in Eden until he sinned. Satanás estuvo en Edén hasta que pecó. Eden was made on day 6. Edén fue hecho en el sexto día Angels were made to be ministering spirits. y fueron hechos para ser espíritus ministradores. Satan rejoiced when the foundations of the earth were laid. Satanás regocijó cuando Dios fundó la tierra.
The foundations were laid on day 3. y fueron fundadas en el día 3. Everything was very good at the end of day 6. Todo fue bueno de gran manera al final del día 6. And Adam was 130 when Seth was born. Y Adán tenía 130 años cuando nació. Cain and Abel were born before Seth, Caín y Abel nacieron antes de Set, but no dates are given. pero no tenemos fechas. So Adam could have been in the garden for 100 years Así que Adán pudo haber estado en el jardín por 100 años before he sinned. antes de que pecó. I think it was very good for a long time. Yo creo que fue muy bueno por mucho tiempo. The gap theory was not invented till 1814. La teoría de la brecha no fue inventada hasta 1814. It violates many scriptures. Viola muchas escrituras. It puts death before sin. Pone la muerte antes del pecado. It has Satan fall before day 7. Tiene Satanás cayendo antes del séptimo día. There's many problems with this theory. Muchos problemas con esta teoría. I do not believe it at all. No creo en ella. But when people began to believe the gap theory, Cuando personas empiezan a creer en la teoría de la brecha, they began to believe the earth is billions of years old. se ponen a creer que la Tierra tiene billones de años de edad. So when evolution theory came along, Así que cuando llegó la teoría de la evolución, they accepted it. la aceptaron. They had already accepted the great age of the earth. Ya habían aceptado la gran edad de la Tierra. This was just one more step to believe in evolution. Esto fue nomás otro paso para creer en la evolución. Some people think maybe the days of creation are long periods of time. Algunos creen que los días de la creación a lo mejor fueron largos tiempos. Some Bible versions say they are long periods of time. Algunas versiones de la Biblia dicen que fueron periodos de tiempo largo. They will look at Psalms 90, which says 1,000 years is like yesterday. Ellos usan a Salmo 90 que dice que porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. And 2 Peter 3 says a day is as 1,000 years. Y usan a 2 Pedro 3 que dice que un día delante del Señor es como 1000 años. And they say, see, maybe the days are not days. Y dicen, ve, tal vez los días no son días. Maybe the days are millions of years. Tal vez los días son millones de años. I say, well, we have a problem. Y yo digo, pero tenemos un problema. These are the only 2 verses in the Bible that say this. Estos son los únicos versículos en la Biblia que dicen esto. Both verses say 1,000, not million. Ambos versículos dicen 1000 y no millones. Neither verse is talking about the creation. Y ni siquiera uno de los versículos está hablando de la creación. They are just telling us time does not mean anything to God. Simplemente están diciendo que el tiempo no significa nada para Dios. This is not 2005 in heaven. No es el 2005 en el cielo. There is no time in heaven. No hay tiempo en el cielo. God is already in tomorrow, Dios ya está en el mañana. and He's in yesterday, Y en el ayer. and He's in today, Y Él está en el hoy. all at the same time. Todo a la misma vez. My brain cannot understand that. Mi cerebro no puede entender eso. On the third day, God made the grass, the plants, and the trees. En el tercer día, Dios hizo a la hierba, las plantas y los árboles. On the fourth day, He made the sun. En el cuarto día, Él hizo al sol. If those days are millions of years, Si estos días son millones de años, those plants are going to die waiting for the sun to come up. las plantas van a morirse esperando que el sol se levante. On the fifth day, He made the insects. En el quinto día hizo a los insectos, They pollinate the plants. y ellos son los que dan lo necesario a las plantas. It is not possible for the days to be long periods of time. Así que no es posible que los días sean largos periodos de tiempo. No professors of Hebrew believe they are long periods of time. No hay profesores de hebreo que creen que esto está hablando de periodos largos de tiempo. Every time it uses the word day, it means one day. Cuando usa día, significa un día. It is not hard to understand. No es difícil de entender eso. The only reason people teach this theory La única razón que personas enseñan esta teoría is they want to compromise with the evolution theory. es que quieren comprometerse con la teoría de la evolución. Genesis 1:6. God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. Génesis 1:6 dice, y dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. People say, what is this expansion? Personas preguntan, ¿qué es esta expansión? Some people say, oh, it must be the dirt, because the dirt keeps the water away from the water. Algunos dicen, oh, es la tierra, porque la tierra divide el agua del agua. No, it is not the dirt. No, no es la tierra. The Bible says the birds fly in the firmament. La Biblia dice que las aves vuelan en el firmamento sobre la tierra. The birds do not fly in the dirt. Ellos no vuelan en la tierra. The birds fly in the atmosphere. Ellos vuelan en la atmósfera. The first heaven is where the birds fly. El primer cielo es a donde vuelan los pájaros. The second heaven is where the lights are. El segundo cielo es donde están las luces, This is talking about sun, moon, and stars. por ejemplo, el sol, la luna y las estrellas. So that is called the second heaven. Esto es el segundo cielo. The third heaven is mentioned in 2 Corinthians chapter 12. El tercer cielo se menciona en 2 Corintios capítulo 12. Apparently this is where God lives. Aparentemente esto es donde vive Dios.
There are three heavens mentioned in the Bible. Hay tres cielos mencionados en la Biblia. The first one is where the birds fly. Primero donde vuelan las aves. The second one we call outer space. El segundo llamamos de el espacio. And the third one is where God lives. Y el tercero es donde vive Dios. Psalms 19 talks about heavens, plural. Salmo 19 habla de los cielos, plural. God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. Dios hizo la expansión y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. This is a strange verse. Esto es un versículo raro. Was there water above the place where the birds fly? ¿Había agua sobre a donde vuelan las aves? That is what the Bible teaches. Es lo que la Biblia enseña. Psalm 148 talks about waters above the heavens. Salmo 148 nos habla acerca de las aguas que están sobre los cielos. 2 Peter said the earth was standing out of the water and in the water. Y en 2 Pedro habla de la tierra que estaba fuera del agua y en el agua. How is this possible? Pero ¿cómo es posible esto? Isaiah 40 says he sits on the circle of the earth, En Isaías 40 dice que él está sentado sobre el globo de la tierra and he stretcheth out the heavens. y él extiende los cielos. That is mentioned 11 times in the Bible. Esto es mencionado 11 veces en la Biblia. Maybe this stretching of the heavens is why we have a red shift. Tal vez el extenderse los cielos es porque hay este cambio, We cover more on that on video 7. pero vamos a ver más de esto en el video número 7. The atmosphere today has 6 layers. Actualmente el cielo tiene 6 niveles en la atmósfera. There used to be 7. Antes eran 7. The seventh one was a layer of water. El séptimo fue una camada, una bóveda de agua. It is now gone. Ahora no existe. It all fell down at the time of the flood. Se cayó en el tiempo del diluvio. So this is called the canopy theory. Esto se llama la teoría de la bóveda. The earth used to have a canopy of water or ice above the atmosphere. Antes la tierra tenía una bóveda de agua o hielo sobre la expansión. I believe it was a layer of ice, Yo creo que era como una capa de hielo, probably 10 or 20 miles above the earth. unas 10 a 20 millas de la tierra. The earth's atmosphere today is about 100 miles thick. La atmósfera de la tierra hoy en día es como 100 miles. 100 millas. If you squeezed all the air down to 10 miles, Si se comprimiera el aire a 10 millas, breathing would be much easier. el respirar sería mucho más fácil. You get twice as much oxygen when you breathe. Conseguiría el doble del oxígeno cuando respirara. If you climb a tall mountain, the air is very thin, Ahora, si subes una montaña, el aire se pone bien fino and it is hard for people like me to breathe up there. y es difícil para personas como yo respirar allá arriba. The book of Josephus describes a crystalline firmament around the earth. El libro de Josefos habla acerca de un firmamento cristalino alrededor de la tierra. I believe there was a canopy of water above the atmosphere, Yo creo que había una bóveda de agua sobre la expansión del firmamento and there was water under the crust of the earth. y agua debajo de la corteza terrestre. Psalm 24 says the earth is the Lord's. He founded it upon the seas and established it upon the floods. Salmo 24 dice que la tierra es del Señor y que Él la fundó sobre los mares y afirmó sobre los ríos. Was the earth made on top of the water? La tierra fue hecha sobre el agua. Psalm 136, he stretched out the earth above the waters. Salmo 136, al que tendió la tierra sobre las aguas. When God first made the world, there was a layer of water above the atmosphere. Cuando Dios hizo a la tierra había una bóveda de agua sobre la atmósfera. That all fell down at the flood. Todo eso cayó en el diluvio. There was also water under the crust of the earth. Pero también había agua debajo de la corteza terrestre. That came shooting up during the flood. Y esto salió durante el diluvio. The Bible says the fountains of the deep broke open. La Biblia dice que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. So the water that used to be above to protect the people is now in the oceans. Así que el agua que estaba arriba para proteger a las personas ahora está en los océanos. I believe we still have the scars on this planet where the fountains broke forth. Creo que todavía tenemos las cicatrices en esta tierra de donde esto ocurrió. Las fuentes salieron. The earth is broken up into plates. La tierra está quebrantada en placas. Some of the plates are still moving. Algunas placas todavía se están moviendo. That is why we have earthquakes Por esto tenemos terremotos and volcanoes y volcanes and tsunamis, y tsunamis. because this happened 4,400 years ago. Por causa de lo que pasó hace 4,400 años. I do not believe the Pangea theory. Yo no creo en la teoría de Pangea. We covered that in the last session. Cubriremos esto en la última sesión. This canopy of water above the atmosphere Esta bóveda de agua sobre la expansión atmósfera would make the earth like a big greenhouse. haría que la tierra fuera como
esta casa verde para las hierbas. It would increase the air pressure. Aumentaría la presión de aire, It would filter out some of the bad things found in sunlight. filtraría algunas de las cosas dañosas del sol. Scientists have a new theory that maybe a lack of oxygen killed the dinosaurs. Los científicos tienen una nueva teoría que tal vez la falta de oxígeno es lo que mató a los dinosaurios. A lack of oxygen. ¿Una falta de oxígeno? When they studied one of the dinosaurs, they found a problem. Cuando estudiaron un dinosaurio, encontraron un problema. The 24-meter Apatosaurus only had nostrils the same size as a horse. El Apatosaurus de 24 metros solamente tenía las narices del tamaño de un caballo. How could he get enough air? ¿Cómo podría haber conseguido el aire suficiente? His nostrils are way too small. Sus narices eran demasiado pequeñas. Their lungs are too small. Y sus pulmones también demasiado pequeños. How could they breathe? ¿Cómo podrían haber respirado? Well, dinosaurs did breathe. Bueno, los dinosaurios sí respiraron. Dinosaur bones are found all over the earth. Se encuentran fósiles y huesos de dinosaurios alrededor del mundo. They really were huge. Eran grandes. But how could they breathe? Pero ¿cómo podrían haber respirado? When they find insects trapped in amber, Cuando encuentran insectos atrapados en piedra de ámbar, occasionally they find air bubbles. ocasionalmente encuentran burbujas de aire. The air bubbles have 50% more oxygen than we do today. Estas burbujas de aire contienen 50% más de oxígeno que tenemos hoy en nuestra atmósfera. I believe before the flood came, Yo creo que antes que vino el diluvio, they had 50% more oxygen tenían 50% más oxígeno and double the air pressure. y doble la presión atmosférica. This would make breathing exciting. Esto haría entusiasmante el respirar. If you lived in conditions like that, Si vivieras en estas condiciones, you would not need a car. no necesitarías un carro. You could run to go visit Grandma. Podrías correr para visitar a la abuela. Adam and Eve could run wherever they wanted, Adán y Eva podrían haber corrido hasta donde quisieran, only they did not have a grandma pero no tenían abuela. or a mother-in-law. O suegra. That's why it was paradise. Por esto era el paraíso. No. Under double atmospheric pressure, Bajo una presión doble atmosférica, not only will your hemoglobin absorb oxygen, no solo el plasma sanguíneo se absorberá el oxígeno, your plasma will be oxygen saturated. pero el plasma también será saturado con el oxígeno. How many of you remember the baby that fell in the well in Texas? Tal vez algunos de ustedes leyeron acerca del bebé que cayeron ahí en el pozo, gracias. El pozo en Texas. She was 18 months old. Tenía 18 meses. Her left leg went down the hole. Su pierna izquierda cayó por el hueso. Her right leg came up behind her, El derecho subió para arriba and she slid down 6 meters y se cayó unos 6 metros inside a pipe this big around. dentro de un tubo de este tamaño. She was down there for 2.5 days. Estuvo ahí por 2 días y medio. They tore up the neighborhood trying to rescue this child. Ahí destruyeron el patio del vecindario para tratar de rescatar a este bebé. When they finally got her out, Cuando finalmente la sacaron, lots of her body had turned black from no circulation. mucho de su cuerpo se había convertido negro por la falta de circulación. Her right leg was all black. Su pierna derecha estaba negra. They said, we must cut her leg off right away. Dijeron, vamos a tener que amputar la pierna inmediatamente. One doctor said, before we cut anything off, Un doctor dijo, antes de cortar cualquier cosa, let's try putting her in a hyperbaric oxygen chamber. vamos a tratar de ponerla en una cámara de oxígeno hiperbárico. They put her in a chamber and put double the oxygen La pusieron en la cámara con doble oxígeno and double the air pressure. y doble la presión de aire. Within a few hours, her leg turned pink. Dentro de algunas horas nomás su pierna se puso rosada. A year later, she was fine. Un año después ya estaba bien. They had to cut off half of one toe. Tuvieron que cortar nomás el medio de un dedo del pie. Hyperbaric chambers are becoming popular all over the world. Estas cámaras hiperbáricas se están convirtiendo bien conocidas a través del mundo. We have one in Pensacola, Florida that holds 30 people. Tenemos una en Pensacola que aguanta hasta 30 personas. In West Germany, they treat people who have strokes with hyperbaric oxygen. En Alemania ellos tratan médicamente a personas que tienen ataques de corazón con el oxígeno hiperbárico. In England, they are treating multiple sclerosis with hyperbaric oxygen. En Inglaterra también están tratando a las personas con múltiple esclerosis con este oxígeno hiperbárico.
In France, they are treating arthritis. En Francia están también tratando al artritis. In India, they treat leprosy Y en India hasta la lepra se está tratando con esto, with high-pressure oxygen. con el oxígeno bajo presión. Here's a boy being treated for cerebral palsy. Aquí está un niño siendo tratado por problemas cerebrales. They are treating autism in New York with hyperbaric chambers. En Nueva York también están tratando a niños con autismo con este oxígeno hiperbárico. Many professional teams have a hyperbaric chamber. Muchos equipos profesionales tienen su propia cámara hiperbárica. Why would football teams want a hyperbaric chamber? Pero ¿por qué un equipo de fútbol norteamericano quisiera tener una de estas cámaras hiperbáricas? Oh, it's very simple. Bueno, es muy simple. Their injured players will heal twice as fast. Sus jugadores lastimados van a sanar 2 veces más rápido. Here's my son and his wife and I at an oxygen bar in Alaska. Aquí está mi hijo, su esposa y yo en un bar de oxígeno en Alaska. When you sit down to eat your lunch, Cuando se sienta para comer su almuerzo, you pay $5 usted paga $5 and you breathe pure oxygen while you're eating. y respira oxígeno puro mientras come. When you are done, you feel like going shopping again. Y cuando acaba, quiere ir de compras otra vez. Greatly increases your energy. Le aumenta la energía. A friend of mine in Oregon has a hyperbaric chamber. Un amigo mío en Oregón tiene una cámara hiperbárica. He said, would you like to try it? Él dijo, ¿quieres intentarlo? I said, of course. Yo dije, claro. He put me in the chamber. Él me puso ahí en la cámara He pumped it to triple normal pressure y la aumentó a doble o triple presión and left me in there for 1 hour, y me dejó ahí por 1 hora breathing pure oxygen. respirando oxígeno puro. When I got out, Cuando salí, I felt like running around the world. quería correr dando vueltas al mundo. It was amazing. Fue increíble. A Japanese scientist began raising tomato plants with pressurized air. Un científico japonés empezó a criar los tomates con aire bajo presión. He pressurized carbon dioxide to the plants. Él puso bajo presión el carbono óxido hasta doble la presión a las plantas. His plant began growing faster than normal. Sus plantas empezaron a crecer mucho más rápido que normal. When it was 2 years old, it had produced 900 tomatoes. A los 2 años ya había producido 907 tomates. Most tomato plants only live 1 year. La mayoría de las plantas de tomate solo viven 1 año. This one kept growing and growing. Esta siguió creciendo y creciendo. The last I heard about this plant, La última vez que oí de esta planta it was 13 meters tall era de 13 metros de altura and had produced 15,000 tomatoes y había producido 15,000 tomates. off one plant. No más de una planta. It's a tomato tree. Es como un árbol de tomates. A farmer in Iowa was curious, why do the birds chirp before the sun comes up? Un campesino estaba curioso. ¿Por qué las aves cantan antes que se levanta el sol? He discovered the chirping noise of the birds opens up the leaves, the stomata on the leaf cell. Él descubrió que esta música, el sonido, abría algo en las flores, llamado el estomata. If you look under a leaf with a magnifying glass, it has very small holes under the leaf. Si miras bajo algo del árbol y hay pequeños huellos ahí en la hoja. Gracias. Hoja. In the daytime, those open up. At nighttime, they close. Durante el día se abren y en la noche se cierran. He found this frequency is in classical music. Él descubrió que esta frecuencia, el sonido de las aves, está en la música clásica. So he began playing music to his cornfield. Así que empezó a tocar música clásica a su maíz. His neighbors thought he had maybe un poquito loco a la cabeza, Sus vecinos pensaron que estaba un poco crazy in the head. until his corn grew 5 meters tall. Hasta que su maíz creció 5 pies de altura. He played it to his squash plants, and they produced 5 squash per leaf instead of 1. Él tocó la misma música a otras plantas que típicamente solo producen una y le dio 5, creo que son calabazas. His trees grew twice as fast. Su árbol creció 2 veces el normal. I debated an atheist one time. Yo debatí con una atea una vez. She said, Dr. Hovind, there are 80 layers of coal in the Midwest. Ella dijo, Dr. Hovind, hay 80 niveles o capas, estratos de carbón separados en el medio oeste. She was right. Ella está correcta. She said, if you look at the amount of coal in the world, Ella dijo, si miras a la cantidad de carbón en el mundo,
The entire biomass, all the plants of the world today, could not make that much coal. Todas las plantas del mundo hoy no podrían haber hecho este carbón. She's right. Está correcta ella. There is a lot of coal in the world. Hay mucho carbón en la tierra. There are not enough plants on top to make all this coal. No hay suficientes plantas ahora arriba para hacer todo este carbón. She said there must have been millions of years to make all this coal. Ella dijo, sin duda hubo millones de años para poder hacer todo este carbón. Now she's wrong. Ahora ella está equivocada. She is looking at today's world, Ella está mirando al mundo de hoy and she thinks it's always been like this. y pensando que siempre ha sido así. And that is the problem. Este es el problema. There is a coal mine in Montana. Hay una mina de carbón en Montana. It is 10,000 square miles Tiene 10,000 millas de cuadrado of coal up to 200 feet thick, De- 60 meters thick. de carbón hasta 60 metros de espesura. That's a lot of coal. Esto es mucho carbón. Sometimes in coal, A veces en el carbón human artifacts are found. se encuentran ciertos artefactos humanos. This bell was found inside a lump of coal. Esta campana, por ejemplo, fue encontrada adentro de carbón. This iron pot was found inside a piece of coal. Esta otra huella de hierro también fue encontrada dentro de carbón. The sole of a shoe found inside a piece of coal. Hasta la goma de un zapato fue encontrada adentro de un pedazo de carbón. How can this be? Pero ¿cómo puede ser esto? Well, if the Bible is right, Bueno, si la vida es correcta, it is no problem. no hay problema. The coal formed because of the flood in the days of Noah. El carbón se formó por causa del diluvio en los días de Noé. The textbook says coal formed 200 million years ago. Los libros textos dicen que el carbón se formó 200 millones de años atrás. This is a lie. Esto es una mentira. We cover more on this on video 6. Cubrimos más acerca de esto en video 6. God said there will be plants over all the earth. Dios dijo que habría hierba sobre toda la faz de toda tierra. It is not that way today. No es así hoy. They find leaves in Antarctica. Encuentran hojas en Antártida. There are no trees growing in Antarctica, No hay árboles creciendo en Antártida, but there is coal in Antarctica. pero hay carbón en Antártida. There are thousands of leaves. Y hay miles de hojas. 70% of the earth today is underwater. 70% de la tierra hoy está debajo del agua. Only 3% of the planet is habitable for humans. Solo 3% es habitable para los humanos. The Bible says he formed it to be inhabited. Dios dice que lo creó para que fuese habitada. The world we see today is not what Adam and Eve saw. El mundo que vemos hoy no es lo que vio Adán y Eva. There were no oceans. No había océanos, There were seas, but no oceans. había mares, pero no océanos, And probably trees from the North Pole all the way to the South Pole. y probablemente árboles desde el polo norte hasta el polo sur. Much bigger trees Árboles mucho más grandes, with much more fruit. con mucha más fruta, A layer of water above the atmosphere una bóveda de agua sobre la atmósfera would block out harmful rays from the sun. hubiera protegido los rayos dañinos del sol. The sun produces X-rays. El sol produce rayos X, They are dangerous. son peligrosos. I have broken 9 bones. Yo he quebrado 9 huesos, I've been to the hospital many times. he ido al hospital muchas veces. They first want to take an X-ray, Primero quieren tomar un rayo X. and they put you on a table that they just got out of the freezer. Le ponen una mesa que acabaron de quitar del congelador, ¿verdad? How many know what I'm talking about? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? It is ice cold. Es muy helado. And he puts this machine on top of you. Y ponen una máquina sobre usted He says, now take a deep breath y dicen, respiren profundo and hold it. y aguanten. And he runs out in the hall. Y él sale corriendo al pasillo. You say, hey, doctor, ¿qué pasa? Is this machine dangerous? Y uno dice, doctor, ¿qué pasa? ¿Es peligroso esta máquina? He says, no, it's harmless. Él dice, oh, no, no hay peligro. You say, why do you run out in the hall? Y usted pregunta, ¿por qué sales corriendo entonces al pasillo? Why do you have this lead apron on? ¿Y por qué tienes que usar esta cosa ahí para protegerle? How does this work? ¿Cómo funciona esto? He says, well, the X-ray will shoot out little X-ray bullets. Él dice, bueno, la radiografía va a llevar o tirar miles de rayos X, son como balas, They will go right through your body. que van a atravesar su cuerpo, They will make a shadow of what's inside, van a hacer una sombra de lo que está dentro, a reverse image. una imagen reversa. That is why many radiologists have a negative outlook on life. Por esto muchos radiólogos tienen una perspectiva negativa acerca de la vida. The sun produces X-rays. El sol produce estos rayos X. You get X-rayed every day of your life, Somos radiografados, podríamos decir, cada día de la vida. except on cloudy days. A no ser en días nublados,
The clouds will stop X-rays, porque las nubes paran los rayos X. and concrete will stop X-rays. Concreto también para a los rayos X. Your skin feels these X-rays. Su cuerpo recibe estos rayos X It gets blasted full of holes. y se llena de los huellos pequeños. You fix the holes all day, no problem. Usted sigue arreglando estos huellos cada día de su vida. No, You don't- no hay problema. You don't even think about it. Usted ni piensa en esto. But after about 50 years, Pero pasando unos 50 años, or 60 or 70 years, o 60 o 70 años, everybody around you starts to notice something. todos a su alrededor empiezan a notar algo. You are losing the battle for damage control. Está perdiendo la batalla de control de su cuerpo. Your skin begins to wrinkle up. Su piel empieza a arrugarse. You say, I don't want to get old and wrinkled. Usted dice, no me quiero poner viejo y arrugado. I'm sorry. If you get old, you're going to get wrinkled. Lo siento, pero si se pone viejo, se va a arrugar. It's because of the X-rays from the sun. Es por causa de los rayos X del sol. If you don't want to get wrinkled, there are 3 things you can do about it. Si no quieres arrugarse, hay 3 cosas que puedes hacer. Number 1, you can die early. En primer lugar, puedes morir temprano. Number 2, carry a lead or concrete umbrella over your head, Número 2, llevar un parasol de concreto or plumo. o pluma. This will stop X-rays. Esto parará los rayos X. Or you can do what movie stars do. O puedes hacer lo que las estrellas del cinema hacen. I was at Walmart one time shopping, Estuve en el Walmart una vez de compras and they had a bunch of magazines beside the checkout y counter. tenían varias revistas ahí. On the cover of one was a famous movie star. Y en la pasta de una había una foto de una famosa estrella. She is pretty old. Ella es media anciana, She has been married about 10 times. se ha casado unas 10 veces And I heard something about her. y escuché algo de ella I wanted to see if it was true. y quería ver si era verdad. Someone told me she has a hole in her forehead. Alguien me dijo que ella tiene un hueco aquí en su cabeza Every morning she fills it in with mud and covers it up so nobody can see it. y cada día lo llena con maquillaje para que nadie pueda verlo. But I'm a scientist. I like to learn things. Pero soy científico, me gusta aprender estas cosas. So I got my army knife out, which has a magnifying glass on it. Así que quité mi aparato aquí que tiene una lente de magnificación I picked up that magazine and began staring at her forehead. y tomé la revista y empecé a mirar bien de cerca su cabeza. I figured out what the hole was. Me di cuenta lo que era el hueco. She has had so many facelifts over the years, Ha tenido tantas operaciones de mover la piel, trying to get rid of these wrinkles. tratando de quitar las arrugas. It is her belly button, right there. Es su ombligo aquí. You say, I don't want to get wrinkled. Usted dice, no quiero arrugarme. I'm sorry. If you get old, you're going to get wrinkled. Lo siento, si se pone viejo, se va a arrugar. You might as well get ready for it. Que se prepare. But before the flood, that did not happen. Pero antes del diluvio no era así. The Bible says they lived over 900 years La Biblia dice que vivieron hasta más de 900 años and probably did not wrinkle. y tal vez no se arrugaron. Some people say maybe those are not real years. Algunos dicen, tal vez no son años verdaderos. Maybe they counted every month as a year. Tal vez nomás contaron los meses como años. So you must divide these big numbers by 12. Así que hay que dividir estos grandes números por 12. That's an even bigger miracle. Esto sería un milagro aún mayor. The Bible says Enoch was 65 when he begat Methuselah. La Biblia dice que Enoch tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. 2 of these guys were 65. 2 de ellos tenían 65 años. If you divide that by 12, Si se lo divide por 12, he was 5.5 when he became a father. tenía 5 años y medio cuando se hizo padre. I don't think so. No lo creo. They were living to be 900. Sí vivieron a 900 años. Plus they grew bigger. Además, crecieron más altos. Here is me next to Robert Wadlow. Aquí estoy yo al lado de Robert Wadlow. He was almost 9 feet tall. Él tenía casi 9 pies de altura. He was very big. Muy grande. Goliath was 6 cubits and a span. Goliat era de 6 codos y un palmo. Robert Wadlow was almost as tall as Goliath. Robert Wadlow tenía casi la misma altura que Goliat. We would consider that gigantic. Consideraríamos a esto gigante, ¿verdad? I think before the flood they got bigger than that. Yo creo que antes del diluvio se crecieron aún más alto. Here's a skeleton of a man, 11 feet, 6 inches tall. Aquí está un esqueleto de un hombre de 11 pies y 6 pulgadas. How would you like to have him on your basketball team? ¿Cómo le gustaría tener a él en su equipo de baloncesto? Sometimes the women get upset with me, A veces las hermanas se enojan conmigo and they will say, you said that was a man. Maybe it was a woman. y me dicen, usted dijo que fue un hombre, tal vez fue una mujer. And that's a good question.
Bueno, es una buena pregunta. There are two ways to tell the difference between a male and female skeleton. Hay dos maneras de saber la diferencia entre un esqueleto masculino y femenino. It is not the number of ribs. Y no es el número de costillas. Only Adam was missing a rib, Solo a Adán le faltaba una costilla. and only for a short time. Y solo por un periodo corto de tiempo. There is only one bone in your body that will grow back if you take it out, Hay solo un hueso en tu cuerpo que crecerá otra vez si lo quitas. the lower rib. Lower rib? La costilla de abajo. There are two ways to tell the difference between a male and female skeleton. Bueno, hay dos maneras de saber la diferencia entre un esqueleto de hombre y de mujer. One is to look at the feet. Uno es mirar a los pies. If they're pointed toward the mall, it's a woman. Si están apuntados al centro comercial, es de mujer. The other way is to look at the process on the temporomandibular joint. La otra manera es de mirar aquí en la mandíbula. If this is worn out more, it is a woman. Si está gastado más aquí, es de mujer. One woman said, "That's because we must tell you men everything twice." Una mujer dijo, es porque tenemos que decir a los hombres dos veces todo. That's probably true. Sin duda es verdad. The world's tallest living man is 8'4" in Ukraine. El hombre más alto viviente es de 8 pies y 4 pulgadas en Ucrania. Roman Emperor Maximus was 8'6". El emperador romano Maximinos era de 8 pies, 6 pulgadas. This is where we get our word maximum from. Y de ahí conseguimos nuestra palabra máximo. A skeleton almost 3 meters tall was found in Indiana. Un esqueleto de casi 3 metros fue encontrado en Indiana. Two skeletons about 9 feet tall found in Nevada. Y dos otros esqueletos de casi 9 pies de altura encontrados en Nevada. 20 skeletons 9 feet tall were found in Louisiana. Y otros 20 esqueletos de 9 pies de altura también encontrados. A skeleton 10 feet tall was found in Humboldt Lake. Otro de casi 10 pies de largo fue encontrado. In Guam, the people talk about the giants that used to live on this island. En Guam hablan de los gigantes que vivían en esta isla. In Indiana, 8 giants ranging from 8 to 9 feet long were found. En Indiana encontraron 8 gigantes entre 8 a 9 pies de altura. The museum was not interested. Pero el museo no estaba interesado. Why would they not be interested in 9-foot skeletons? ¿Por qué no estarían interesados en esqueletos de 9 pies? A skeleton 12 feet tall was found in California. Hasta se encontró un esqueleto de 12 pies de largo en California. One was found in Tucson, Arizona. Otro en Arizona. The man had 6 toes and long hair. El hombre tenía 6 dedos de pie y pelo largo. When the Spanish conquered part of Mexico, Cuando los españoles conquistaron una parte de México, the Aztecs brought out a bone from a giant human. los aztecas quitaron un hueso de un humano gigante The thigh bone was as tall as one of the conquistadors. y el hueso nomás de la pierna era casi del tamaño de uno de los conquistadores. Cortez said, "There is no question giant people lived in this country." Y Cortés dijo, no hay duda que vivieron gigantes en este país. Who is cutting these giant blocks of stone and moving them? ¿Quién cortó a estos gigantes bloques de concreto y los movieron? This is an axe head that weighs 39 pounds. Esto es una cabeza de una hacha que pesa 39 libras, But 14 kilos? unos 14 kilos. Who is swinging this axe? ¿Quién está usando esta hacha? This is a stone that is used between the thumb and finger for chipping. Esto fue una piedra usada entre los dedos para trabajar, tallar. The Smithsonian is very busy hiding evidence of giant humans. Pero el Museo Smithsonian está escondiendo estas evidencias de humanos gigantes. In Nevada, this giant skull was on display for many years. En Nevada, este esqueleto gigante fue demostrado por varios años. This is a normal human thumb bone. Esto es lo normal en el hueso de una mano. Underneath is a giant human thumb bone. Abajo está una gigante. This is part of a skeleton found in Turkey. Esto es otra parte del esqueleto encontrado en Turquía, It is right near Mount Ararat. cerca del monte Ararat. The government of Turkey says they have found the grave of Noah. El gobierno de Turquía hasta dice que han encontrado el sepulcro de Noé. The skeleton was almost 12 feet tall. El esqueleto tenía casi 12 pies.
That would make his cubit a little bigger, wouldn't it? Eso haría su codo un poco más largo, ¿verdad? And how big was that boat? Así que, ¿de qué tamaño de veras era el arca? Some people say 1 man and 3 boys could never build a boat that big. Algunos dicen, un hombre y 3 hijos jamás podrían haber edificado un barco de este tamaño. And you did not see those boys. Pero ustedes no vieron a estos muchachos. This is a thigh bone found in Egypt. Esto es una hueso de pierna encontrada en Egipto. The man would have been about 13 feet tall. El hombre hubiera sido unos 13 pies de altura. The Bible says there were giants in the earth in those days. La Biblia dice que habían gigantes en la tierra en aquellos días. These jawbones are on display right now at a hotel in Turkey. Estas mandíbulas están en display ahí en Turquía. Any one of you could put your head inside and rattle it back and forth. Cualquiera de ustedes podrían poner su cabeza completa ahí adentro y tener espacio. In Wasaki, Wisconsin, a giant skull was found 3 times the size of ordinary people. Una calavera de 3 veces el tamaño ordinario, calavera humana, fue encontrada. There were giants in the earth in those days. Había gigantes en la tierra en aquellos días. The textbook says, the Bible says, we are made in God's image. La Biblia dice que somos hechos en la imagen de Dios. The textbooks say, this is Grandpa. Pero los libros textos dicen que ahí está el abuelo. Somebody is wrong. Pero alguien está equivocado. What about these cavemen? ¿Y qué tal de los cavernícolas? Did we evolve from ape-like creatures? ¿Nos evolucionamos de criaturas como monos? We will talk about that in the next session. Hablaremos más de esto en la siguiente sesión. We have been lied to. Nos han mentido. We were made in God's image. Fuimos hechos en la semejanza de Dios. And we will stand before God one day. Y nos pararemos delante de Dios un día. And we will give an account Y vamos a darle cuentas for everything we've ever said, por todo lo que hemos dicho and everything we've ever done, y hecho and everything we ever thought about. y hasta todo lo que hemos pensado. We will face God. Vamos a encarar a Dios. That will be a scary day. Sería un día temeroso. Get ready for that one. Que se aliste. God made a perfect world. Dios hizo un mundo perfecto. Man's sin destroyed it. El pecado del hombre lo destruyó. But God is going to restore it like it used to be. Pero Dios lo va a restaurar así como era antes. There will be giant creatures on this earth again. Habrá criaturas gigantes otra vez en esta tierra. In the next session, we will talk about where dinosaurs fit in. En la siguiente sesión vamos a hablar de dónde se encajan los dinosaurios. Don't miss that. We'll see you then. Que no lo pierda. Hasta entonces. Good evening. Thank you for coming this evening. Buenas noches. Gracias por venir en esta noche. My name is Kent Hovind. Mi nombre es Kent Hovind. I was a high school science teacher for 15 years. Fue profesor en escuelas públicas de ciencia por 15 años. And now I've been an evangelist for 16 years. Y ahora he sido evangelista por 16 años. And we are discussing what the Garden of Eden was like. Y estamos discutiendo cómo fue el jardín de Edén. The Bible says the people before the flood lived to be 900 years old. La Biblia dice que las personas antes del diluvio vivieron a 900 años de edad y aún más. And the Bible says we are made in God's image. Y la Biblia dice que somos hechos en la imagen de Dios. God said, let us make man in our image, after our likeness, so God created man in his own image. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, así que lo hizo nosotros a su imagen. If we are made in the image of God, Si somos hechos en la imagen de Dios, why do we teach the children that this is Grandpa? ¿por qué enseñamos a los niños que esto es abuelo? What is the truth about the cavemen? ¿Cuál es la verdad acerca de los cavernícolas? Is it possible for an ape-like creature to turn to a human? ¿Es posible que una criatura como un mono se convierta en un humano? Let's talk about the cavemen. Hablemos un poco acerca de los cavernícolas. There have always been people who live in caves. Siempre ha habido personas que viven en cuevas. There are people in the Bible who lived in caves. Hay personas en la Biblia que vivieron en cuevas. Osama bin Laden is the world's most wanted caveman. Osama bin Laden es el cavernícola que más se busca en el mundo. Here's a former caveman. Ahí está un cavernícola antiguo. I think someone's trying to make a monkey out of us. Pero creo que alguien está tratando de hacernos monos. Was your great-great-great-great-great-great-grandfather a monkey? ¿Fue tu tatarabuelo un mono? Let's talk about a few of them.
Vamos a hablar acerca de algunos de ellos. The Nebraska man was used as evidence for evolution for many years. El hombre Nebraska fue usado como prueba, supuestamente evidencia para evolución, para varios años. All they found was one tooth. Pero lo único que encontraron fue un diente. They built the entire man from one tooth. Construyeron a todo el hombre nomás de un diente. And they made a wife from this one tooth. Hasta hicieron una esposa del diente. You have to be very good to know what his wife looks like from his tooth. Hay que ser bueno para saber cómo se pareció su esposa de su diente, ¿no? But these men are professionals. Pero estos hombres son profesionales. Later they found out the tooth actually came from a pig. Después descubrieron que el diente en verdad era de un puerco. There's the real Nebraska man. Ahí está el verdadero hombre Nebraska. Piltdown man was in the textbooks for a long time. El hombre Piltdown también estuvo en los libros de texto por mucho tiempo. In 1912, they said Darwin's theory is proved true. En 1912 dijeron, la teoría de Darwin ha sido probada, ¿correcta? What did they find? ¿Pero qué encontraron? Someone had taken a human skull and an ape's jawbone. Alguien había tomado una calavera humana y una mandíbula de mono. They filed them down to make them fit together Los pulieron para que se encajaran bien and stained them to make them look very old. y después pusieron ciertos químicos para que parecieran bien antiguos, bien viejos, And fooled all the experts. y así engañaron a los expertos. It was in the textbooks for 40 years. Estuvo en libros textos por 40 años, It was a lie. pero una mentira. Neanderthal man is still in the textbooks. El hombre neandertal todavía está en los libros textos. About 300 of these have been found. Unos 300 de estos han sido encontrados. The first one that was found had a back that was bent over. El primero que fue encontrado tenía una espalda un poco inclinada, encorvada. And someone said, well, apes walk on 4 legs, Y alguien dijo, los monos caminan sobre 4 pies and man walks on 2 legs, y el hombre sobre 2 piernas. and this one is bent over. Y este está inclinado, He must be evolving. sin duda está evolucionando. He is slowly coming up. Y despacio, poco a poco se está subiendo, levantando. They proved over 50 years ago this is not true. Pero probaron más de 50 años atrás que esto no es verdad. They had found an old man with arthritis. Simplemente encontraron un hombre viejo con artritis, He was slowly going down. que lentamente estaba bajándose, He's not coming up. no subiéndose. The Neanderthals have a brain bigger than ours. Los hombres neandertal tienen un cerebro mayor que los de nosotros. They gave the same skull to 9 different artists Dieron la misma calavera a 9 artistas diferentes and said, what did he look like? y dijeron, ¿cómo se pareció? They got 9 different answers. Bueno, consiguieron 9 respuestas diferentes. What do you want him to look like? ¿Qué quiere? ¿Cómo quiere que se le parezca? Hey, we are artists. We can do whatever you want. Somos artistas, podemos hacer lo que le quiera. Some made it look like a human. Algunos le hicieron parecer a un humano Some made it look like an ape. y otros lo hicieron parecer a un mono, All from the same skull. pero todos usando la misma calavera. Jack Coazzo studied the Neanderthals carefully. Este hombre Jack Wasso estudió con cuidado este asunto de los hombres neandertal. He is a orthodontic surgeon, a dentist. Él es un cirujano ortopedista, o sea, dentista. He has been working on people's teeth for 30-some years. Ha estado trabajando en dientes de personas por más de 30 años. He knows that the bones of the face never stop growing. Él sabe que los huesos de la cara nunca paran de crecer. He said the Neanderthals are just really old people. Él dijo simplemente que los hombres neandertal eran personas muy viejas. The bones above your eye never stop growing, Los huesos sobre el ojo nunca paran de crecer, but you probably will die before people notice a big change. pero probablemente van a morir antes que personas noten un gran cambio. But if you could live to be 200 or 300 years old, Pero si pudieras vivir a más de 200, 300 años de edad, your eyebrow ridge would stick out very far. el hueso de la ceja saldría bastante para afuera. After the flood, the Bible says people still live to be 400 years old for a while. La Biblia dice que aún después del diluvio, por algún tiempo, las personas vivieron como por 400 años. The Neanderthals were probably people living after the flood. Los neandertales, sin duda, eran personas que vivieron después del diluvio. They are not a missing link. No son el eslabón perdido. There's a good book about this. Hay un buen libro acerca de esto. I don't know if the book is in Spanish, but I think it probably is. No sé si está en español, pero es posible que sea. Cro-Magnon man was just like modern man today. El hombre Cro-Magnon es igual que el hombre moderno de hoy. Australopithecus afarensis is still in the textbooks. El nombre ahí, identificándolo, está todavía en los libros textos. It was proven back in 1973 it cannot be a missing link.
Pero fue probado en 1973 que no podría haber sido un eslabón perdido. Why do they keep this in the textbook? Así que, ¿por qué lo mantienen en los libros textos? Lucy is still in the textbooks today. Lucy todavía está en los libros textos de hoy. This was found in 1973. Esto fue hallado en 74, by Donald Johansen. por Donald Johansen. He said he found the missing link. Él dijo, encontré el eslabón perdido. What he found was 40% of a skeleton. Lo que en veras encontró fue 40% de un esqueleto. When he put it together, it would have been about 1 meter tall. Y cuando lo juntó todo, sería de como 1 metro de altura nomás. It was obviously a chimpanzee-like animal. Obviamente fue algún tipo de mono como un chimpancé. They gave the small pieces of skull to different people. Y dieron las pequeñas partes de la calavera a diferentes expertos. They said there is not enough to tell what the face looked like. Pero dijeron, no hay lo suficiente para saber cómo la faz parecía. He said the knee joint proved she was becoming a human. Él dijo que la rodilla probaba que se estaba convirtiendo en humano. There is much controversy about this knee joint. Hay mucha controversia acerca de esta coyuntura en la rodilla. The leg of a human is different than the leg of an ape. La pierna de un humano es diferente de que la pierna de un mono. The lower and upper leg bones on an ape are in a straight line. Típicamente, ahí los huesos de un mono son derechos. On a human, the bones go to your knee and then angle off to the side. Pero en un humano sube la rodilla y después sale a un ángulo, Because your hips are wider than your knees. porque nuestra cintura es más ancha que las rodillas. Lucy's leg bone was angled off to the side. Y el hueso de Lucy estaba un poco a un ángulo. He said that proves she's becoming a human. Y él dijo, esto prueba que se estaba convirtiendo en humano. No, any monkey that climbs trees has an angled femur. Pero eso no es verdad. Cualquier mono que sube los árboles tiene un fémur con ángulo. It is not proof it is becoming a human. Así que no es prueba que se está convirtiendo en humano. He said the knee was slightly bigger than an ape's knee. Él dijo que la rodilla de Lucy era un poco mayor que la de los monos normales. That is true. Bueno, esto es verdad. The bones of a Clydesdale are slightly bigger than a regular horse. Pero los huesos de un caballo Clydesdale es más grande que de un caballo normal, típico. That does not prove it is becoming a truck. Pero eso no prueba que se está evolucionando a una troca, ¿verdad? Un camión. There are big horses and little horses today. Hay grandes caballos y caballos pequeños hoy. The St. Louis Zoo put human feet on their Lucy display. El zoológico puso pies humanos en su display de Lucy. Not one bone from the foot was found. Pero ni siquiera un hueso del pie se encontró. This is a lie. Esto es una mentira. Other Australopithecines that have been found Otros esqueletos de monos que se han encontrado have feet like an ape. tienen pies como mono. The toes curl under. Los pies de los dedos del pie se encurven para abajo, se doblan. The foot of a human and an ape is very different. El pie de un humano y de un mono es muy diferente. Apes have a toe that sticks out to the side. Los monos tienen el dedo grande del pie que se pone a lateral. They can hang on from tree branches with their feet. Pueden agarrar a los árboles, ¿verdad? Por sus pies. You cannot do that. Pero usted no puede hacer esto. If you want to try, I recommend you practice on a low branch. Si quieres intentarlo, que practique en un árbol chiquito, ¿verdad? The Australopithecines are just unusual monkeys. Estos australopithecines simplemente son monos un poco diferentes. There may be some still alive. Es posible que algunos viven todavía hoy. Peking man was found in China. El hombre Pekín fue encontrado en China. All the bones have disappeared. Todos los huesos han desaparecido. They found a cave with many monkey bones. Encontraron una caverna llena de huesos de monos. The skulls were all smashed. Las calaveras estaban todas aplastadas. And there were many man-made tools in this cave. Y habían herramientas de hombre en esta caverna. So someone said, these monkeys are learning to make tools. Así que alguien dijo, los monos están aprendiendo a hacer herramientas. No, there are many cultures where they like to eat monkey brains. No, la verdad es que hay algunas culturas donde les gustan comer los cerebros de monos. This is the cave where they were having their feasts. Así que era una cueva donde estaban teniendo ahí sus banquetes. Homo erectus is still in the textbooks. Homo erectus todavía están en los libros textos. It used to be called Java man. Se llamaba el hombre Java. It was found in Java, Indonesia. Fue encontrado en Java, Indonesia. A doctor had gone there to look for missing links.
Un doctor había ido ahí para encontrar los eslabones perdidos. He believed in evolution. Él creía en la evolución. He had taken the skull from an ape and 3 human teeth and a human thigh bone. Él había tomado una calavera de un mono, 3 dientes humanos y el fémur humano. He put them all together and said he found the missing link. Las juntó todo y dijo, encontré el eslabón perdido. He did not tell anybody he found 2 human skulls in the same area. Pero no dijo a nadie que encontró 2 calaveras de humanos en la misma área. He hid them under his bed, under the floor. Él las escondió debajo de su cama, debajo del piso. He lied. Él mintió. This magazine asks, where are we going? Esta revista pregunta, ¿a dónde vamos? We are going straight to hell if we don't accept Christ. Estamos yendo directamente al infierno si no recibimos a Cristo. There's a good book about the cavemen, Hay un buen libro acerca de los cavernícolas, if you want to do more study on that. si quieren leer más acerca de esto. This article says, he's the daddy of us all. Este artículo dice que Él es el papá de todos nosotros. This is silly. Pero esto es tonto. You don't know he's the daddy of anybody. Usted no sabe que Él es el papá de nadie. When you find bones in the dirt, all you know is it died. Cuando encuentras huesos en la tierra, lo único que sabe es que murieron. No fossils count as evidence for evolution. Ningún fósil cuenta como evidencia para evolución. If you find a fossil, you don't know that it had any children. Si encuentras a un fósil en la tierra, ni siquiera sabes si tuvo algún hijo. You sure don't know it had different children. Sin duda no sabes que tuvo hijos diferentes. And why would you think bones in the dirt can do something animals today cannot do? ¿Y por qué pensaría uno que huesos en la tierra podrían hacer algo que los animales de hoy no pueden hacer? Animals today only produce after their kind. Animales de hoy solo producen después de su género. Why was it different long ago and far away? ¿Por qué era diferente años y años atrás en un lugar muy lejos de aquí? What about the Stone Age? Where does that fit into the Bible? ¿Y qué tal la edad de la tierra? ¿Dónde se encaja esto con la Biblia? After the flood, they had a serious problem. Después del diluvio tenían un grande problema. Noah could not tell his grandson to go to the hardware store and buy a shovel. Noé no podía enviar a su hijo a una tienda de herramientas, ¿verdad?, para comprar alguna herramienta. There were no hardware stores. No habían tiendas de herramientas. They had to rebuild all of civilization. Tuvieron que reedificar toda la civilización. They had an automatic Stone Age. Así que tuvieron una edad de piedra automática. It is not a matter of intelligence. No es un asunto de inteligencia, It is a matter of there is nothing available. es un asunto de no tener nada más disponible. So they make stone tools. Así que hicieron herramientas de piedras. It is faster to make stone tools than to dig the iron out of the ground and make steel ones. Es más rápido hacer herramientas de piedra de que buscar, cavar, encontrar el hierro y luego hacer herramientas de hierro. Not only were the people living longer before the flood, No solo las personas vivieron más tiempo antes del diluvio, the animals were living longer also, pero los animales también vivieron más tiempo antes del diluvio. and probably getting bigger. Y sin duda, más grandes. Here is a fossil rhinoceros, 5.5 meters tall. Hay un fósil de un rinoceronte de más de 5 metros de altura. You say, that is a prehistoric animal. Usted dice, esto es un animal prehistórico. Did you know there was no such word as prehistoric until about 100 years ago? ¿Sabías que ni siquiera existía esta palabra prehistórico hasta unos 100 años atrás? I collect old dictionaries. Yo colecciono diccionarios antiguos. The word prehistoric was not in the dictionary in 1766. En 1766 no había la palabra prehistórica en el diccionario. In 1860, there was no word in there. En 1860 todavía no había esta palabra en el diccionario. In 1892, 1892 tampoco. the word prehistoric was not in the dictionary. La palabra prehistórica simplemente no estaba en los diccionarios. The word was added after evolution became a popular theory. La palabra fue añadida después que la evolución se convirtió en una teoría popular. The Bible teaches there was a canopy of water above the atmosphere. La Biblia enseña que había una bóveda de agua sobre el firmamento. This would increase air pressure. Esto aumentaría la presión de aire, It would explain why we have giant insects. explicaría por qué tenemos insectos gigantes. Insects breathe through their skin. Los insectos respiran por medio de su piel, They are limited in size based on the amount of oxygen they can get. así que son limitados en tamaño a la cantidad de oxígeno que pueden conseguir. As an animal gets larger, it has a harder time breathing. Mientras un animal crece, tiene más dificultad en respirar. But giant insects have been found. Pero se han encontrado insectos gigantes. A fossil dragonfly was found over 1 meter wingspan.
encontraron este fósil de más de 1 metro en Italia. Do you have cockroaches in Honduras? ¿Tienen cucarachas en Honduras? See, yeah. Big cockroaches have been found in the fossil record, También se han encontrado cucarachas gigantes en los fósiles. 1/2 meter long. Una de medio metro. 2.5 meter centipedes have been found, fossilized. Encontraron un centipede de 2 metros, casi 3 metros, Grasshoppers, 60 centimeters long. hasta la langosta de 60 centímetros. Saltamontes. Could make a meal out of those. Se podían hacer comida, ¿verdad? De estos. Tarantulas, over 1 meter leg span. Una tarántula de más de 1 metro de largura. Cattails, 18 meters tall. Algunas plantas gigantes que encontraron también en los fósiles. A fossilized donkey, 2.7 meters tall. Encontraron huesos de un burro de 9 pies de altura. That's a big donkey. Un burro grande, ¿no? Buffalo horns have been found with almost 4 meter horn span. Encontraron los cuernos de búfalo con una largura o la anchura de casi 4 metros. Giant elk have been found with antlers 3.7 meters across. Y estos cuernos de casi 4 metros también encontrados. Kangaroos, over 3 meters tall. Y cangurús de 10 pies, o sea, 3 metros de alto. There's a guinea pig, the size 1,500-pound guinea pig. Encontraron un puerco guineo de 1.500 libras, 600 kilograms. 600 kilogramos. Fossil birds have been found 4 meters tall. Aves, fósiles de aves de 4 metros. That's a big bird. Esto es un pájaro grande, ¿no? A fossil goose stood as tall as an elephant. Encontraron hasta un pájaro que fosilizado era del tamaño de un elefante de hoy en día. Fossil beavers, 2.4 meters long. Algunos de esos animales no conozco los nombres, pero pueden ver la figura. Fósiles de 8 pies de largo han sido encontrados. Here's the jaw from a beaver. Aquí está una mandíbula de un castor de 7, 8 pies. Here's one that is only 2 meters long. Una calavera de 2 metros. If you had bigger trees, you need bigger beavers to chew them down. Si habían árboles más grandes, se necesitaría castores más grandes para romperlos, ¿verdad? Fossil salamanders, almost 2 meters long. Estos lagartos de casi 6 pies de largo. If you have greater air pressure, si hay más presión de aire, you get more oxygen in the water. Hay más oxígeno en el agua también. So the fish can get bigger. Así que los peces también pueden ser mayores. If the tooth of a shark is 1 inch long, si el diente de un tiburón tiene como 1 pulgada, the shark was probably about 15 feet. El tiburón era como de 15 pies más o menos. Giant shark's teeth have been found, pero se han encontrado dientes gigantes de tiburones, indicating there were sharks on this earth about 25 meters long. Indicando que había tiburones de 25 metros de largura. That's a big shark. Esto sería un tiburón gigante. The earth, before the flood came, had a stronger magnetic field. Es también muy probable que antes del diluvio la Tierra tenía un campo magnético más fuerte. Dr. Baugh is raising piranha in an aquarium with a stronger magnetic field. El Dr. Ball está criando las pirañas en un acuario con un campo magnético aumentado. Right now they are 4 times larger than normal. Ahora son 4 veces mayores de la piraña normal. And still growing. Y siguen creciendo. Turtles were much bigger. Las tortugas mucho mayores. Oysters were found in Peru 2 miles above sea level. Y las conchas arriba, 2 millas arriba del nivel del mar fueron encontradas, gigantes, 3 metros y medio. That's a big oyster. Esto es una concha muy grande. They weigh over 600 pounds. Pesando más de 600 libras. Why are they 2 miles above sea level? Pero ¿por qué están a 2 millas arriba del nivel del mar? When they climbed Mount Everest, they found fossilized seashells on top of Mount Everest. Cuando escalaron el monte Everest, encontraron a conchas y pescado, o sea, arriba del topo de la montaña. Clams do not climb mountains very well. Pero las conchas no crecen o no suben las montañas muy bien. These clams are closed. Los cangrejos y estas conchas viven cerradas.
and they are fossilized. y son fosilizadas. When a clam dies, it opens. Cuando muere, abre. Why are they closed on top of Mount Everest? Así que, ¿por qué están cerrados en la cima del Monte Everest? They must have been buried while they were alive. Sin duda fueron sepultados vivos. Millions of these are found. Se han encontrado millones de estos. Lizards never stop growing. Lagartos nunca paran de crecer. If the reptiles could grow to be 900 years old, Si los reptiles, que nunca paran de crecer, podrían vivir hasta 900 años, they would get very large. serían muy grandes. I believe the dinosaurs were giant lizards that lived with Adam and Eve. Yo creo que los dinosaurios eran lagartos gigantes que vivían con Adán y Eva. They did not live millions of years ago. No vivieron millones y millones de años atrás. And Satan is a liar. Satanás es un mentiroso And he is using God's creatures to lie to our children. y está usando las criaturas de Dios para mentir a nuestros niños y hijos. What would happen if this reptile lived to be 900 years old? ¿Qué pasaría si este reptil viviera a 900 años? It would probably be a triceratops. Sin duda sería un triceratops. The word dinosaur means terrible lizard. La palabra dinosaurio quiere decir reptil terrible. Human bones and dinosaur bones have been found together. Huesos de dinosaurios y humanos han sido encontrados juntos. They've been found in about 7 different places. Hay varios lugares ahí mencionados donde se han encontrado. Here are fossilized human hands Aquí fósiles de manos humanos in the same rock layer as dinosaurs. en el mismo estrato de roca que los dinosaurios. In Ica, Peru, En Ica, Perú, stones are found with men and dinosaurs together. se han encontrado piedras con dibujos de hombres junto con dinosaurios. About 11,000 of these stones have been found. Casi 11,000 de estas piedras se han encontrado. Why would they have men and dinosaurs together? Pero ¿por qué tendrían a humanos y a dinosaurios juntos? Most experts agree the stones are about 2,000 years old. La mayoría de los expertos están de acuerdo que las piedras tienen unos 2,000 años de antigüedad. We have 6 of the stones in my museum in Pensacola. Tenemos 6 de estas piedras en mi museo en Pensacola. South of Dallas, Texas is a small town called Glen Rose. Al sur de Dallas, Texas, hay un pueblo que se llama Glen Rose. In this city, there is a river going through town. En esta ciudad hay un río que pasa por la ciudad. The river is in many layers of limestone. El río está en varias capas estratos de piedra de cal. In 1908, there was a flood. En 1908 hubo un diluvio It tore off the bottom layer of rock on the bottom of the river. y el agua del diluvio quitó el estrato del bajo del río. The new layer that was exposed had hundreds of dinosaur footprints in it. Y este nuevo estrato que fue expuesto tenía muchas huellas de dinosaurios. They made a state park called Dinosaur Valley State Park. Hasta hicieron un parque del estado que se llama el Parque del Estado del Valle de Dinosaurios. Many of the footprints are very large. Muchas de las huellas son inmensas. Here's a picture of a little boy taking a bath in one of the footprints. Aquí está una foto de un niño pequeño tomando como un baño en una de las huellas. In with these dinosaur footprints were found human footprints. Y en algunas de estas huellas de dinosaurios hasta se encontraron huellas de humanos. How could human footprints and dinosaur footprints be together? ¿Cómo podían existir, cohabitar huellas de humanos y de dinosaurios? Oh, if you believe the Bible, it's no problem. Bueno, si crees la vida no hay problema. Humans lived with dinosaurs. Los humanos vivieron con los dinosaurios. It is sad that many Christians are confused about the dinosaur question. Es triste que muchos cristianos están confundidos acerca de la cuestión de los dinosaurios. God told us He made everything in 6 days. Dios nos dijo que hizo a todo en 6 días. And that's exactly what He did. Y es exactamente lo que Él hizo. Some of these human footprints are very large. Algunas de estas huellas de humanos son muy grandes. Sometimes the human footprints are inside the dinosaur footprints. A veces la huella del humano hasta está adentro de la huella del dinosaurio. This is logical. Esto es lógico. If everybody is running from the floodwaters, Si todos están corriendo de las aguas del diluvio, it is easier to walk if someone else has already stepped in a place. es más fácil seguir caminando si alguien ya ha pisado ahí. This footprint is a size 24.
Esta huella es de tamaño 24. No sé si aquí, creo que aquí es 40 y algo. Is it different? Es diferente aquí en Honduras, ¿verdad? Mine is size 11. El de él es 11 y aquí 24. Big footprint. Un pie grande, 1/2 meter long. medio metro. They lifted up the edge of they took the rocks along the edge of the river out Ellos quitaron algunas rocas a la orilla del río and found more footprints underneath. y encontraron aún más huellas debajo. They sawed one of the footprints across the toes. Vieron una de las huellas en los dedos del pie. When you look at it from the edge, Cuando se lo mira del lado lateral, you can see it was pushed into the rock, not carved into the rock. se puede ver que fue presionado en la roca y no tallada. The distance between the steps is about 2 meters. La distancia entre las huellas es de casi 2 metros. This was a big man. Fue un hombre grande. We could talk a long time about these footprints. Podríamos hablar por mucho tiempo acerca de estas huellas. A hammer was found in this rock. Un martillo fue encontrado en esta roca. Did the dinosaurs make hammers? Los dinosaurios hicieron a los martillos. Or did man live with dinosaurs? ¿O vivieron los hombres con los dinosaurios? The hammer was petrified. El martillo estaba petrificado. We make copies, replicas of this hammer. Hacemos copias de este martillo. You can buy them on my website. Hasta se puede comprárselo en el set del internet. People say they did not have iron before the flood. Algunos dicen, no tenían hierro antes del diluvio. Oh, yes, they did. Oh, sí lo tenían. In Genesis 4, the Bible says Tubal-Cain was an artificer in brass and iron. En Génesis 4 dice que Tubal-Caín fue acicalador de toda obra de metal y de hierro. This brass bell was found inside a lump of coal. Esta campana de latón fue encontrado en un pedazo de carbón. They will tell you in school the coal formed 250 million years ago. Pero les van a decir en las escuelas que el carbón se formó hace 250 millones de años. This is a lie. Esto es una mentira. Coal formed in the flood in the days of Noah. El carbón fue formado en el diluvio, siguiendo el diluvio en los días de Noé. A lady in Illinois broke open a piece of coal. Una mujer en el estado de Illinois quebró un pedazo de carbón There was a chain inside, 10 inches long. y encontró ahí una cadena de 10 pulgadas. This iron pot was found inside a lump of coal. Hasta este pedazo también de hierro, como una huella, fue encontrada también en carbón. Many times human artifacts are found in places where they should not be. Muchos artefactos humanos se encuentran en lugares que no deberían de estar. Now, the problem is the evolution theory. El problema está con la teoría de la evolución. The problem is not with the evidence. El problema no está con la evidencia. The problem is with the theory. El problema está con la teoría. In Idaho, a man was drilling a well about 100 years ago. En Idaho, un hombre estaba cavando un pozo. He was down 320 feet, Estaba a 320 pies de profundidad and he brought up this small doll, y trajo como una muñeca. probably from someone who drowned in the flood. Sin duda, tal vez de alguien que se ahogó en el diluvio. Battery was found in Iraq, but it is about 2,000 years old. Una batería se encontró en Irak, pero dicen que tiene como 2000 años. And I think ancient man was much smarter than we think. Creo que el hombre antiguo era mucho más inteligente de que pensamos. We find human artifacts in the ground because the flood buried the world before the flood. Encontramos artefactos humanos en la tierra porque el diluvio sepultó a esos artefactos durante el diluvio. God also gave them a perfect diet. He told them what to eat. Dios también les dio una dieta perfecta, diciéndoles qué comer. He said in Genesis 1:29, I've given you the green herbs bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree in which is the fruit of a tree yielding seed. To you it shall be for meat. Dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente se los da para comer. He told them to eat the fruit, the vegetables, and the seeds. Les dijo que comieran la fruta del árbol y de la simiente también. We don't do that. Nosotros no hacemos esto. We eat the hamburger, French fries, and Coke. Nosotros comemos hamburguesas con queso, papas fritas y Coca-Cola. ¿Amén? God said eat the fruit, the vegetables, and the seeds. Pero Dios dijo comer la fruta y las semillas y los vegetales. When you eat the fruit, you should eat the seed. Cuando comes la fruta, debes comer la semilla. If you eat a peach, you should eat the seed. Si comes el durazno, debes comer la semilla.
You say, that is too hard. Usted dice, esto es muy duro. No, you break it open. There's a nut inside. No, hay que quebrar la parte grande y ahí adentro hay un nuez, una almendra. It looks like an almond, Parece una almendra, un cierto tipo de nuez, but it does not taste very good. pero no tiene un sabor muy bueno. The seeds contain a substance called cyanide. Estas semillas contienen una cierta sustancia llamada cianide. See, people say, this is poison. Ahí dicen, ve, es veneno. Yes, I know, Sí, lo sé, but it is good for you. pero es bueno para usted. Hydrogen is explosive, Hidrógeno es explosivo and oxygen will make a fire burn much higher. y oxígeno hará que el fuego se queme más alto. If you mix hydrogen and oxygen together, Si mezclas hidrógeno y oxígeno, you get water, consigues agua which will not explode. que no explota. The cyanide found in the seeds La cianida encontrada en las semillas is part of a vitamin called vitamin B17. es parte de una vitamina, la vitamina B17. People who get lots of this vitamin in their diet never get cancer. Personas que tienen bastante de esta vitamina en su dieta nunca tienen cáncer. There's a tribe of people in northern Pakistan called the Hunza. Hay una trío de personas en el norte de Pakistán llamado los Hunza. The Hunza people never get cancer. El pueblo Hunza nunca han tenido cáncer. They used to live to be over 140 years old. Muchos de ellos vivían hasta 140 años. Their favorite food is apricot seeds. Su comida favorita son estas semillas como un durazno. Apricot seeds have much vitamin B17. Estas semillas tienen mucha de esta vitamina B17. People who take nutrition to cure their cancer have a much better chance of survival. Las personas que usan terapia de nutrimiento en vez del normal tienen una mayor posibilidad de mejorar, sanarse del cáncer. For years, sailors died of a terrible disease called scurvy. Por muchos años, marineros, personas en las naves morían de una enfermedad llamada scurvy. The British Navy lost 1 million sailors who died of scurvy. Los marineros, se perdieron más de 1 millón de marineros británicos que murieron nomás por causa de esta enfermedad. The cure for scurvy was very simple. Pero para sanarse de esta enfermedad era muy simple. They eat fruit. Comer fruta. They began taking limes on board the boats, and the sailors were fine. Empezaron a llevar limones en las naves y se mejoraron los marineros. Many diseases through history have been cured by a simple vitamin. Muchas enfermedades a través de los años han sido sanados simplemente por vitaminas. I believe cancer is a disease that's from a lack of a vitamin. Yo creo que cáncer es una enfermedad por la falta de ciertas vitaminas. The Bible said he gave herbs for the service of man and bread to strengthen man's heart. Dice que dio la hierba para el servicio del hombre y el pan que sustenta el corazón del hombre. Would bread strengthen your heart? ¿Pan fortalecería su corazón? It used to. Bueno, antes sí, But the Bible says the love of money is the root of all evil. pero la Biblia dice que el amor del dinero es raíz de todos los males. Many years ago, they had to bake their bread every day Años atrás, ellos tenían que hacer su pan diariamente, because it would go bad. It would spoil. porque si no, se podría rápidamente. They wanted to save money by making the bread last longer. Pero querían ahorrar dinero haciendo que el pan se durara por más tiempo. So they found out what makes bread go bad. Así que se dieron cuenta de lo que era que hacía que el pan se podriera. It is the vitamin E and lecithin. Es la vitamina E y lecitina. So they took them out. Así que lo quitaron. The bread lasts longer. Así que el pan ahora dura más tiempo. But many people began to have heart attacks and strokes Pero por causa de eso, muchos empezaron a tener ataques de corazones en partes, because you need these vitamins for your heart. porque se requiere de estas vitaminas para su corazón. We tell students, the whiter the bread, the quicker you're dead. Decimos a los estudiantes, cuanto más blanco sea el pan, más rápido vas a morir, Because they have taken out all the vitamins. porque han quitado las vitaminas. There are two philosophies of how to be healthy. Hay dos filosofías en cuanto a la salud, cómo ser saludable. One philosophy is based on evolution. Una filosofía es basada en la evolución. It says your body is nothing but chemicals, Que dice su cuerpo es nada más que químicos, so you add more chemicals. así que añadas más químicos. That is called drugs. Estos se llaman drogas. If you have a headache, you say, doctor, I have a headache. Si tienes un dolor de cabeza, dices, doctor, tengo un dolor de cabeza. He says, here, take an aspirin. Dice, bueno, aquí está, tome una aspirina.
Well, what caused your headache? Pero ¿qué causó tu dolor de cabeza? Was it the lack of an aspirin that caused your headache? ¿Fue la falta de aspirina que causó tu dolor de cabeza? Were you deficient in aspirins? ¿Estaba deficiente en aspirina? No. No. The aspirin is treating the symptom, not the cause. La aspirina está tratando al síntoma y no a la causa. If you're driving down the highway and the oil light comes on your car, Si estás manejando en el carro y de repente la luz del aceite, ¿verdad?, se prende, you have two choices. tienes dos opciones. Find the problem and fix it, Encontrar el problema y arreglarlo, or unplug the light. o desconectar la luz. The light is not your problem. Pero la luz no es el problema. The light is telling you about a problem. La luz te está diciendo de un problema. Your headache is not your problem. Tu dolor de cabeza no es tu problema. It is telling you about a problem. Te está diciendo de un problema. And all drugs do is unplug lights. Y todo lo que hacen las drogas es desconectar luces, así por decir. The other philosophy of medicine is based on creation. La otra filosofía de medicina, de salud, está basada en la creación, Which says God designed the body, que dice Dios diseñó el cuerpo and He told us what to eat, y nos dijo qué comer, and if we obey, we will be healthy. y si obedecemos, seremos saludables. We might cover much more about that on our videotape about the Bible and health. Cubriremos más acerca de esto en nuestro video acerca de la Biblia y salud. Every year, nobody dies from taking vegetables. Cada año, nadie muere por haber comido demasiadas legumbres. About 3 people die every year from taking vitamins. Unas 3 personas por año mueren por tomar ciertas vitaminas. About 320 people die from taking over-the-counter drugs. 320 personas mueren por año por tomar las drogas que se consiguen en cualquier tienda. About 9,000 people die every year getting sick from their food. Unas 9,000 personas mueren anualmente por enfermedades que vienen por la comida que comen. About 100,000 people die every year from taking the drugs their doctors told them to take. Pero casi 100,000 personas por año mueren por tomar las drogas que les dijeron que debían tomar sus doctores. It was correctly prescribed. Así que fueron prescritas correctamente. More people die from doctors every year than die in the war. Más personas mueren por los médicos cada año de que de las guerras. It's one of the most dangerous people on earth. Uno de los las personas más peligrosas en el mundo. There are 2 philosophies of government. Hay 2 filosofías acerca del gobierno. One is based upon evolution, Una basada en la evolución, which says laws come from man's opinion, que dice que leyes vienen de la opinión del hombre. and government is the one who grants us rights. Y el gobierno es el que nos da nuestros derechos. And the government should provide for everybody. Y el gobierno debe proveer para todos. It's called a democracy. Esto se llama una democracia. This is a terrible form of government. Esto es una mala forma de gobierno. The other form of government is based on creation, La otra forma de gobierno es basado en la creación, which says laws come from the Creator. que dicen que las leyes vienen del Creador. And we have rights from the Creator. Y tenemos derechos del Creador. And government should be limited. Y el gobierno debe ser limitado. This is called a republic. Esto se llama una república. That is a very different form of government. Es muy diferente de la democracia. We could talk a long time about that. Podríamos hablar por mucho tiempo de esto. Genesis 1:30 says, the beasts of the earth and every fowl of the air and everything that creeps upon the earth will have green herbs for meat. Just read that. En Génesis 1:30 dice, a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, toda hierba verde le será para comer, para la carne. Y fue así. Did all the animals eat plants? ¿Todos los animales comían plantas? You say, look at those teeth. Usted dice, mira estos dientes. It must be a meat eater. Tiene que ser comedor de carne. No, this is the mouth of a panda bear. No, esto es la boca de un oso panda. He eats plants. Él come plantas. You say, look at those teeth. That is a meat eater. Usted dice, mira estos dientes, esto sí es comedor de carne. No, sorry, that is a fruit bat. No, lo siento, es de un murciélago de fruta. Sharp teeth does not prove it eats meat. Dientes agudos no prueban que algo come carne. This is the teeth of a monkey that only eats plants. Estos son los dientes de un mono vegetariano, solo come plantas. Before the flood, everything was vegetarian. Antes del diluvio, todo era vegetariano. There is a story of a lion that never would eat meat. Hay la historia de un león que nunca comía carne. It lived to be 11 years old. Vivió hasta 11 años. It was used in many movies. Fue usado hasta en varias películas. It finally died in an accident on the movie set. Y finalmente murió en un accidente ahí haciendo una película. It would not eat meat. No comía carne. 11 years old. 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 11 years old.
God said after the flood, God blessed them and said, "Be fruitful, multiply, replenish the earth, and the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth." Después del diluvio dijo Dios a Noé y a sus hijos y díjoles: fructificad y multiplicad y henchid la tierra, y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra. Animals became afraid of man after the flood. Los animales se hicieron temerosos del hombre después del diluvio. They were not afraid before. No temían al hombre antes. Adam and Eve could walk through the woods. Adán y Eva podían pasear por el bosque. All the animals were friendly. Y todos los animales eran amables. They would run up to them. Venían a ellos. There was no reason to be afraid. No había razón por qué temer. That is the way God designed it. Así diseñó Dios a todo esto. After the flood, this changed. Pero después del diluvio todo esto cambió. The animals became afraid. Los animales se atemorizaron. Maybe because now people were going to eat them. Tal vez porque ahora el hombre iba a comerlos. In Genesis 9:3, he says, "Every moving thing that liveth shall be meat for you." En Génesis 9 dice que todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. He said, "Now you are allowed to eat meat." O sea, ahora está permitido comer carne. And it's perfectly fine to eat meat. Y está perfectamente bien comer carne. But it does cause much suffering for the animals. Pero sí causa mucho sufrimiento para los animales. God created a perfect world. Dios creó a un mundo perfecto. Man's sin destroyed it. El pecado del hombre lo destruyó. Paul said, "The sufferings of this present time," Pablo dijo que los sufrimientos del tiempo presente no son... he says, "The whole world, the whole creation groaneth and travaileth in pain." Dice ahí después, en dolores de parto hasta ahora. There is much suffering and pain in this world. Hay mucho sufrimiento y dolor en este mundo. This is what confused Charles Darwin. Esto es lo que confundió a Charles Darwin. He said, "I am bewildered. I had no intention to write atheistically, but there seems to be so much misery in the world." Dice, estoy atónito, yo no tenía intención de escribir como ateo, pero parece que hay tanto sufrimiento en el mundo. He could not understand why God would make a world with suffering. Él no podía entender por qué Dios haría a un mundo con sufrimiento. Well, God did not make a world with suffering. Pero Dios no hizo a un mundo con sufrimiento. God made a beautiful world. Dios hizo un mundo perfecto y hermoso. Man wrecked it. El hombre lo destruyó. You cannot blame a wrecked world on God. No se puede culpar un mundo destruido en Dios. It was man's sin that brought death into the world. Fue el pecado del hombre que trajo la muerte al mundo. The Bible says, "By man came death." La Biblia dice que por el hombre vino la muerte. You cannot blame a wrecked car on the manufacturer. No se puede culpar a la compañía, la fábrica de automóviles por este accidente y el problema con el vehículo. We should send this picture to Chrysler Motor Company. Tal vez deberíamos enviar esta foto a la fábrica de automóviles Chrysler And say, "Why did you build a smashed car?" y decir, ¿por qué edificaste a un vehículo dañado? They would say, "It did not look like that when it left our factory." Ellos dirían, no parecía así cuando salió de nuestra fábrica. And someone wrecked it later. Alguien lo dañó después. And you cannot look at today's world of suffering and blame this on God. Y no podemos mirar a este mundo de hoy y culpar el sufrimiento que vemos sobre Dios. God made a perfect world. Dios hizo un mundo perfecto. It is man's fault. Es la culpa del hombre. Today we live in a junkyard. Hoy vivimos en como un basurero, But God is going to fix it back. pero Dios lo va a arreglar un día. He said, "The wolf shall dwell with the lamb, the leopard shall lie down with the kid, the calf and the young lion and the fatling together, and a little child shall lead them." Dice, morará el lobo con el cordero y el tigre con el cabrito, se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. A child shall lie down with a lion? ¿Un niño estará con un tigre? It is not that way today. No es así hoy, It's going to be that way someday. pero será así algún día. That's the way it was in the Garden of Eden. Así era en el jardín de Edén. All the animals were friendly. Todos los animales eran amables. The Bible says the lion shall eat straw like the ox. La Biblia dice que la vaca y la osa pasarán Everything will be vegetarian. y el león como el buey comerá paja, o sea, serán vegetarianos. There will be no reason to be afraid of anything. No habrá razón para temer a los animales. It says a child shall die 100 years old. Dice que el niño morirá a 100 años. We're going to rule and reign with Christ for 1,000 years. Viviremos y reinaremos con Cristo por 1000 años. Then he's going to make new heavens and a new earth. Después hará nuevos cielos y nueva tierra. God has wonderful plans for his children. Dios tiene buenos planes para cada uno de sus hijos. I cannot imagine what the new heavens will look like. No puedo imaginar cómo serán los nuevos cielos. It talks about them 3 times in the Bible. Habla de ellos 3 veces en la Biblia. It says there will be new heavens and new earth. Dice que habrá nuevos cielos y una tierra nueva.
Revelation 21 says the same thing. También lo mismo en Revelación 21. I like this earth. Me gusta esta tierra, This is a nice place. es un buen lugar, But there is much suffering here. pero hay mucho sufrimiento aquí. And there are bugs that try to bite you. Ahí hay insectos que siempre quieren picarnos, ¿verdad? Everything is afraid. Todo teme. When you walk outside, you are afraid the mosquito will bite you. Cuando sales afuera, temes que el mosquito te va a picar. But the mosquito is always afraid the frog will eat him. Pero el mosquito siempre tiene miedo que el sapo le va a comer. And the frog is always afraid the snake will find him. Y el sapo teme la serpiente. And the snake is afraid the hawk will find him. Y la serpiente teme que el gavión va a encontrarle a él. And the hawk is afraid the mosquito will find him. Y el gavión teme que el mosquito le va a encontrar. Everything is afraid. O sea, todo tiene miedo de algo. That is not the way God made it. No fue así que Dios lo hizo. He's going to fix it back. Él lo va a arreglar. Paul said, Eye hath not seen, nor ear heard, neither hath entered into the heart of man the things God hath prepared for them that love him. Pablo dijo, ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. God has things planned for His children you cannot even think about. Dios tiene cosas planeadas para sus hijos que ustedes ni siquiera pueden imaginar. Let me give you one to try to think about, and then we will take a break. Déme darles uno para tratar de pensar y después tomaremos un intervalo. This is the electromagnetic spectrum. Esto es el espectro electromagnético. It contains all of the wavelengths of light and radio waves and television waves. Contiene todas las ondas, sean de radio, de televisión, etc. There is a small piece of this that we can see with our eyes. Hay una parte pequeña de esto que podemos ver con nuestros ojos. What if God gave us new eyes when we get to heaven and we could see the entire spectrum? ¿Qué tal si Dios nos diera nuevos ojos en el cielo para que pudiéramos ver todo el panorama, el espectro? That means there would be brand new colors. Esto quiere decir que habrían colores nuevos, Billions of them. billones de colores, Not new shades of these colors. no diferentes tonos de los mismos colores, Brand new colors. pero colores nuevos. That is why heaven has to be so large. Por eso el cielo tiene que ser tan grande. It's for the women's closets. Es para los closets de las mujeres, los vestiarios. It's going to be really neat up in heaven. Va a ser tremendo en el cielo. Today we can only hear certain frequencies. Hoy solo podemos escuchar ciertas frecuencias. Suppose God gives us ears that can hear all frequencies. Pero suponga que Dios nos dé oídos que pueden escuchar todas las frecuencias. What if you could hear the colors Imagínate escuchar los colores, or smell them o olerlos, or taste them? o hasta saborearlos. Now we can only hear the musical instruments. Ahora solo podemos escuchar los instrumentos músicos. What if you could see the sounds coming off the instruments Pero ¿qué tal si podríamos ver la música saliendo de los instrumentos? or smell them O hasta olerlos. or taste them? Wow, saborearlos. We only have 5 senses. Solo tenemos 5 sentidos. Maybe there are more. Tal vez hay más. But if God just took these 5 and expanded them to the limit, Pero si Dios nomás tomara los 5 que tenemos y los expandiera a los límites, we would spend forever up in heaven. pasaríamos millones de años en el cielo, para siempre. We would say, oh, wow, have you smelled that? Y diríamos, wow, ¿has probado esto? ¿Oído esto? You should taste this. ¿Debes saborear esto? I don't think it's possible for humans today to understand what God has planned for us. O sea, no creo que humanos hoy pueden entender exactamente lo que Dios tiene planeado para nosotros. My first computer was an IBM XT8088. Mi primer computador era uno de estos antiguos dinosaurios. Very slow. Sí, Muy despacio, antiguo. My computer here is a Pentium 4, 3.4 gigahertz, Este computador ahora que tengo es mucho más avanzado. Ahí están los datos. has a 60 gig hard drive, Tiene 60 gig en el disco duro. it is much faster. Mucho más rápido. This is called a systems upgrade. Eso se llama de mejorar el sistema. If you like living in your body, Si le gusta vivir en tu cuerpo, wait till you get to heaven. espérate llegar al cielo. You're going to have a systems upgrade that will blow your mind. Vas a tener un nuevo sistema tan tremendo que, wow, no vas a saber qué hacer con ello. The only question is, are you going? La pregunta es si vas. Are you going to heaven? ¿Vas al cielo? What if you died today? ¿Y qué si murieras hoy? The Bible says we've all sinned. La Biblia dice que todos hemos pecado. God made the world. Dios hizo al mundo. He owns it. Él es dueño de él. He makes the rules. Él hace las reglas. We are all guilty of breaking His rules. Todos somos culpables de quebrantar sus reglas. He told us in the 10 Commandments, thou shalt not bear false witness. Él nos dijo en los 10 mandamientos que no deberemos hablar contra nuestro prójimo. Don't lie.
No debemos mentir. How many of you have ever told a lie before? ¿Cuántos han mentido antes? He told us, do not steal. Él dijo que no hurtáramos. How many ever stole something before? ¿Cuántos han hurtado algo antes? We are all guilty. There is no question. Todos somos culpables, no hay duda. We're going to be punished. Vamos a ser punidos Or we must find a substitute. o tengamos que conseguir un sustituto. Jesus Christ is willing to substitute and pay for your sins. Jesucristo está dispuesto a ser el sustituto y pagar por tus pecados. If you are not sure you're going to heaven, Si no estás seguro que irás al cielo, why don't you pray and ask Jesus to come into your heart? ¿por qué no oras y pidas que el Señor Jesucristo entras en tu corazón? He wants to save you. Él quiere salvarte. Many people think that going to church will make them a Christian. Muchos piensan que ir a la iglesia les hacen un cristiano. This is not true. Esto no es verdad. Many people think God will weigh your good works against your bad works. Muchos creen que Dios va a pesar sus buenas obras con sus malas obras. This is not true. Eso tampoco es verdad. Suppose you murder somebody. Suponga que tú matas a alguien Will you go before the judge y cuando te vas delante del juez, and say, Judge, look at all the people I did not murder. ¿qué vas a decir? Mira, juez, a todas las personas que no maté, I only murdered one. solo maté uno. My good works are much better than my bad O works. mis buenas obras son mucho más que mis malas obras. It's not going to go before the judge very well. No será suficiente delante del juez. You should think about where you will be when you die. Debes pensar de dónde estarás cuando mueras, You'll be dead for a long time. porque estarás muerto por mucho tiempo. All you get on this earth is a small dash between two dates. Todo lo que tienes en esta tierra es un rayo pequeño entre dos fechas. I recommend you give your dash to Jesus. Recomiendo que des tu raya a Cristo. Let him have it. Deja que Él lo tenga. If you would like to talk about going to heaven, please see one of us after the service. Si quieres hablar acerca de ir al cielo, por favor hable con uno de nosotros después del servicio. People say, if dinosaurs lived in the Garden of Eden with Adam and Eve, Las personas dicen si los dinosaurios vivieron con Adán y Eva en el jardín de Edén, what happened to them? ¿qué les pasó? We will talk about that in the next session. Vamos a hablar acerca de esto en la siguiente sesión. Thank you for joining us. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es el reverendo Gustavo Mendoza, soy pastor de la iglesia Olive Baptist Church en Pensacola, Estados Unidos de América. Quizá tienes muchas preguntas y esperamos que te hayas disfrutado de este video de creación y evolución. Quiero decirte algo muy importante. La Biblia plantea que estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que no tenemos forma de llegar al cielo sino a través de un camino. Jesucristo dice en Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Hoy puede ser el día en que tu vida puede cambiar. Jesucristo dice que Él es la resurrección y la vida, y Él está dando vida en abundancia. Así que puedes hacer lo siguiente. Puedes cambiar de camino. El camino por donde vas ahora mismo te va llevando a la destrucción, a la muerte eterna, al infierno. Solamente hay un camino que nos lleva al cielo. Ese es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. En el libro de los Romanos, la palabra de Dios dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que cree en el Señor Jesucristo ahora mismo. Yo quisiera decirte algo muy importante. La confesión de tus labios es lo más importante en este momento. Te voy a ayudar a hacer una simple oración de fe. Una oración que tú le vas a levantar al Señor. No repitas por repetir, haz de mis palabras tus propias palabras y repite estas palabras y el Señor va a tocar tu corazón y vas a cambiar. La Biblia dice en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por favor, repite esta oración sencilla que te voy a ayudar a hacer para que Cristo venga a tu corazón. Repite después de mí. Padre Celestial, confieso que soy un pecador. Y con mis labios, este día, confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Haz de mi vida tu templo y límpiame con tu sangre de todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya que has hecho esta oración, la palabra de Dios dice que ahora tú has venido a ser una nueva criatura. Él te ha constituido su hijo según el libro de Juan. Eres una nueva creación y te ha dado la potestad de ser llamado su hijo. Ahora que tú eres un cristiano y eres hijo de Dios, te voy a recomendar que asistas a una iglesia, que busques una iglesia
hables con el pastor, tomes estudios bíblicos, crezcas en el Señor, te bautices y des testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Comparte con otros, habla de lo que Cristo ha hecho en tu corazón e invita a otras personas a venir a tener la vida en abundancia que solamente Cristo da. Que Dios te bendiga y gracias por este tiempo que has tenido de ver nuestro video de creación y evolución. Dios te bendiga. Si tienes alguna pregunta adicional, puedes escribirnos a la dirección que te estamos proveyendo. Allí te podremos contestar cualquier duda que tengas en tu corazón, en tu mente. Escríbenos hoy mismo y estaremos contestándote lo más pronto posible. Gracias.